Buenas tardes, nos encontramos con Jessica Armenta Ramos, que es licenciada en Ciencias Penales, y le vamos a hacer una pequeña entrevista para saber su punto de vista sobre la pena de muerte. ¿Qué opinas sobre la pena de muerte? ¿Estás a favor o estás en contra? Pues yo estoy a favor, dado que es un método de contención para que los delincuentes no sigan cometiendo ciertos delitos, a lo mejor graves. Ese es tu argumento cuando estás a favor de la pena de muerte. Sí, sí. Pero si bien hay un autor que se llama Castellanos Tena, que es un profesor de sociología, y él menciona que la pena de muerte ha sido utilizada en muchos países y realmente no ha habido una reducción de la delincuencia gracias a esta pena de muerte. ¿Cómo tú me puedes asegurar que la pena de muerte aquí en México va a disminuir la reincidencia o los delitos? Bueno, es que no solo se trata de disminuir el delito, sino existen también ciertos factores o ciertas circunstancias que van a disminuir cuando se aplique la pena de muerte. Por ejemplo, nosotros gastamos impuestos para mantener un centro penitenciario, o sea, nos cuesta a nosotros mantener a los delincuentes, cosa que no debería ser así, ¿no? Se podría privatizar la cárcel y entonces en ese caso, pues si los delincuentes están ahí, pues ellos solos pueden mantenerse. Esa es una. Otra sería el caso de que no salgan después de cierto tiempo y sigan reincidiendo. Yo creo que sería importante que se aplicara la pena de muerte porque en esta sociedad yo creo que ya no sirve la reinserción social y más sería más porque también los centros penitenciarios se están sobrepoblando y esto pues trae muchas consecuencias porque no solamente no se les da el tratamiento adecuado a las personas, sino no están debidamente colocados estas personas en los centros penitenciarios como debiera, sino están todos revueltos y yo considero que esto también trae que pues se le llame como la universidad de los delincuentes, ¿no? Porque pues ahí aprendes de todo, entras sabiendo robar y sales con otras mañas, ¿no? Entonces yo creo que estén en un centro penitenciario no ayuda en nada, o sea, no van a salir siendo personas que van a dejar de delinquir, sino todo lo contrario, cuando ellos salgan van a ser mucho peores. Entonces yo considero que sí debería de aplicarse la pena de muerte. Ok, entonces tú refieres que, bueno, tus argumentos son que la pena de muerte se debe utilizar porque es un freno para la delincuencia, 2 por razones económicas y 3 porque no hay rehabilitación realmente para los internos. Ahora bien, viéndolo desde el punto de vista del derecho, el derecho sabes muy bien que es muy estricto, muy lineal. Entonces el derecho se utiliza realmente para evitar lo que son las violaciones a las personas, el usar la violencia entre las personas. Entonces, ¿tú cómo justificarías el hecho de eliminar a un sujeto, a un delincuente, a sabiendas de que el derecho principalmente cuida uno de los bienes jurídicos protegidos, que es la vida, y no solamente la Constitución, sino que está estipulada también por la ONU? ¿Cómo justificarías tú este tipo de castigo a los delincuentes? Bueno, básicamente la Constitución solamente contempla al delincuente. Menciona que el delincuente no se deben de violar sus derechos humanos, menciona todo sobre el delincuente, pero ¿en dónde está la víctima? ¿En qué momento protege a la víctima? Solamente habla del delincuente. Y si el delincuente, por ejemplo, no tiene esa importancia o no le da el valor como el Estado le da al bien jurídico tutelado que es la vida, si el delincuente no lo hace, ¿por qué el Estado debiera de perdonarlo, por así decirlo, o consentirlo metiéndolo a la cárcel? O sea, yo creo que debería de ser mutuo, ¿no? O sea, así como tú cometiste un delito y privaste de la vida a una persona, pues castigarse de la misma forma, ¿no? Tal vez, o sea, si a la persona no le importó matar a alguien o secuestrar a alguien o torturar a alguien, ¿por qué al Estado debería de importarle ese tipo de personas que pues nunca se van a reinsertar en la sociedad y nunca van a dejar de delinquir? ¿Pero no crees que la pena de muerte se utilizaría como un instrumento de venganza?
Y le digo por el hecho de que esta pena de muerte ha sido utilizada desde la antigüedad. O sea, hay antecedentes que desde la antigua Roma se utilizaba este tipo de castigo para ciertos delitos. Entonces, a lo que yo refiero, ¿no crees que sería más como un instrumento de venganza? O como la famosa frase de la ley del talión. Sí sería un tipo como venganza, pero yo creo que en estos momentos la sociedad ya está harta de delincuentes, ya está harta de que, bueno, de tanta inseguridad, que está haciendo justicia por su propia mano. Tal es el caso como de Ajalpan, donde los pobladores mataron a 2 personas, encuestadores, que los confundieron con presuntos secuestradores. Entonces, en este caso, yo creo que la sociedad ya está harta porque no siente esta seguridad de que el Estado les va a dar la seguridad de que va a hacer justicia, sino por lo contrario, ellos no creen en la justicia, no creen en los policías, no creen en los ministerios públicos, no creen en los jueces, por eso se están levantando y ellos están haciendo justicia por su propia mano. Yo considero que si la pena de muerte se aplicara y se aplicara de la manera correcta, yo creo que la sociedad estaría tranquila de decir, bueno, o sea, sí cometí un delito, pero está bien, lo dejo en manos de la justicia y que la justicia, pues, le cobre lo que tienen que pagar, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pues ya para finalizar, me gustaría agradecerte tu punto de vista sobre este tema de la pena de muerte. Gracias. Bien. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos con el alumno Alejandro González Palma, quien es estudiante de la licenciatura en Criminología, al cual les vamos a hacer unas preguntas sobre el tema que es la pena de muerte. Joven Alejandro, la pena de muerte, o también llamada la pena capital, ha existido a la par con la humanidad. Hay antecedentes desde la antigua Roma, pero actualmente este tema es muy discutido en todo el mundo. Hay algunos países que optan por realizar este castigo, si se puede decir, como lo son Estados Unidos, Afganistán, Siria, Libia, entre otros. Pero si bien hay que centrarnos nada más en México. Hay un antecedente en el cual hubo una iniciativa en el 2009 por parte del Partido Verde Ecologista, en el cual proponían legalizar la pena de muerte exclusivamente para violadores y homicidas, me parece. En cuanto a usted respecta, ¿qué opinión tiene sobre la pena de muerte? Pues para mí se me hace una medida muy efectiva si nos centramos en precisamente esos 2 grupos, los que son violadores y los que son homicidas. En el caso de los homicidas, que lo que comúnmente se llama homicidas a sangre fría, homicidas seriales u homicidas pues a sueldo, gente que se dedica a matar gente, pues para mí sí es una respuesta viable, ¿no? El aplicarles este tipo de pena. Ok, entonces usted refiere que está a favor de la pena de muerte. Ahora bien, ¿cuáles son sus argumentos? ¿Por qué está a favor de la pena de muerte? Bueno, yo no he estudiado el tema siempre a fondo, pero sí tengo 2 rubros interesantes. El primero, con respecto a el desarrollo del país y el desarrollo del sistema penitenciario. ¿A qué me refiero? Bueno, en México ocupa el 7º lugar a nivel mundial con sobrepoblación carcelaria. Y de este 7º lugar es porque en una cárcel tenemos 2.3 veces más reos de lo que la arquitectura nos permite tener. Hay un sobrecupo en todo. Exactamente, es decir, si tenemos 500 personas, una cárcel para 500 personas, tenemos dentro aproximadamente 1.600 reos. Entonces, pues imagínate, es compartir la celda con 4 o 5 personas, tu espacio limitado está bastante cerrado y bueno, ese es un lado, ¿no? El espacio físico. Y aparte, México, el año pasado, 2014 a enero del 2015, gastó 1.704 millones de pesos tan solo para mantener 21 cárceles federales.
O sea, estamos hablando de que nuestros impuestos, una gran cantidad de ellos va para mantener estas instalaciones. Ahora, también hay que decirlo, mantener en qué tipo de condiciones, porque si hablamos de una sobrepoblación, hablamos de que no hay buenos tratos, no hay buena higiene, no hay buenos espacios, no la alimentación. O sea, si 1.704 millones están presupuestados para una cárcel con sobrecupo, entonces, ¿cuánto nos costaría realmente expandir esas cárceles, hacer unas instalaciones correctas, mantenerlos de manera correcta cada uno, darles una comida hasta cierto punto decente, no tan fea? Y el otro lado, para mí, en mi opinión personal, un violador reincidente o serial y un asesino reincidente o serial no creo que tengan tratamiento. Para mí esas personas no van a salir a la sociedad después de 30 años para vivir bien, para readaptarse, para reinsertarse y para reformarse. Y esas mismas personas, por defender su derecho de vida o por estar en contra de la pena de muerte, les mandamos 100 años de cárcel, 70 años de cárcel a secuestradores, 80 años de cárcel, 3 penas acumuladas. El último caso que se nos registró, que no recuerdo muy bien, pero sonó ridículo en los periódicos, sin embargo fue real, a una persona la condenan a 560 años en prisión. Entonces, tenemos una sobrepoblación y para evitar la pena de muerte, los mandamos de por vida. Nos van a robar impuestos, nos van a quitar dinero para mantenerlo, solo porque no lo podemos eliminar. Eliminar suena muy feo, pero es la verdad. Entonces, más que nada, para mí esas son las dos vertientes por las que yo trabajaría para dar lugar a una discusión legítima sobre pena de muerte. Ok. Entonces, tu primer argumento se refiere más que nada a reducir la población de las cárceles, de los cerezos. Así es. Y por otro lado sería más que nada el sector económico. Es decir, todo el dinero que se junta por nuestros impuestos, utilizarlo, pero para agrandar los cerezos. No. O referías a darle trato digno a los condenados, a las personas. Así es. Mira, si yo no tengo por qué ampliar la cárcel, tengo que hacer un buen estudio. ¿En qué me refiero? ¿Cuántos violadores tengo en la cárcel? ¿Cuántos reincidentes? ¿Cuántos homicidios reincidentes o seriales tengo en la cárcel? Si reduzco a esa población, quizá no elimino el problema de sobrepoblación, ¿no? Pero sí puede reducir una escala menor. Y si opto por, digamos, en un sistema utópico, porque México está muy mal realmente, pero en dado caso de que se reformara bien la ley, de que se aplicara de manera justa y no jurídica, entonces no metería tantos ladrones miniatura, tantos ladrones de hormiga, de robo hormiga, tantos ladrones de necesidad, y también se me reduciría otra escala. Entonces el presupuesto que yo tengo no lo invertiría para ampliar cárceles, sino me jalaría menos recursos mantener una cárcel. Y se disminuiría el recurso que necesito utilizar y lo podría aplicar a otros sectores. Si quieres, de la misma área criminológica, penitenciaria, penal, puedo aplicarla a programas de prevención. Puedo aplicarla a programas económicos para no tener ladrones hormiga en otros sectores. Entonces, más que nada es, si yo aplico la pena de muerte, mi sobrepoblación reduce y me baja menos recursos. Igual, no voy a reducir impuestos, en teoría, y los voy a dividir mejor con otros sectores. Ese sería mi primer punto. Bueno, ambos argumentos son muy válidos. Igual, la pena de muerte la podemos observar desde distintos puntos de vista, pero me gustaría entrar mucho en lo que es la parte del derecho, porque si bien la pena capital viola lo que es un bien jurídico que está protegido por la Constitución, que es la vida,
Igualmente la ONU lo establece, que la vida no se puede quitar por ninguna razón, sin excepción alguna. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿cómo pretendes tú que se legisle la pena de muerte si estás violentando lo que es un bien jurídico protegido? Esa, yo creo que civilmente, no humanamente, civilmente, en un Estado, como tú lo acabas de mencionar, el área jurídica pertenece a un Estado de derecho. Y el área de la ONU a los derechos inherentes, a los derechos humanos. Creo que esa es la única verdadera limitante que tenemos para la pena de muerte. Así te lo digo ahorita sin estadísticas, sin una investigación, pero sí te puedo asegurar que así como en las elecciones pasadas las votaciones estuvieron tan divididas, 30%, 20%, 27%, 10%, así está con la pena de muerte. Un 40-60, un 45-55, o sea, realmente hay opiniones encontradas en gran número de gente a favor y en contra. Entonces yo creo que la limitante más que más tenemos es precisamente el Estado de Derecho, no violentar un bien jurídico tutelado y no violentar un derecho inherente del ser humano. La contraparte de este argumento es cómo sirven nuestros derechos humanos. Tenemos el caso que realmente a partir de este caso se volvió masivo lo que son los derechos humanos en el sistema penal, no jurídico, en el sistema penal. Florence Cassés, secuestradora, entra a la cárcel, se le da sentencia y entran derechos humanos. Y a raíz de que entran derechos humanos, muchísimas personas que van a estar sentenciadas apelan. Ahorita prácticamente meten un amparo, no funciona, vale, mete un derecho humano. Violentaron un derecho humano. ¿Cuál? No sé, hay infinidad, los buscamos en la Constitución y ahora los abogados se centran más en buscar qué me violentaron, cómo violentaron a mi cliente, en vez de definir si es o no culpable. ¿Y cómo puedo sacar a mi cliente en vez de demostrar su inocencia? No me importa si es inocente o no, algo me violentaron y con eso yo me agarro. Entonces, tenemos dos vertientes. ¿Por qué los derechos humanos se centran tanto en defender el trato de ellos y no se centran en pensar que ellos quebrantaron esto? Entonces, es un tema que se tiene que discutir a la par, si no es que antes, que la pena de muerte. ¿Por qué? Tú y yo tenemos derechos humanos. Yo no tengo derecho a violentarte, pero si lo hago, podría tener consecuencias jurídicas siempre y cuando alguien no me violente a mí. Entonces, prácticamente tú estás en desventaja, porque no te protege nada, la ley no te dice nada. A mí me dice que no debo hacer algo, o a mí me dice qué pasa si hago algo, pero a ti no te dice nada. En cambio a mí, que yo violento, me dice. Entonces, pues creo que a muchos nos cuesta trabajo ¿Lista? Uno. Buenas tardes, nos encontramos con el psicólogo Eduardo Romero Armenta, al cual le vamos a hacer una entrevista sobre lo que es la pena de muerte para saber lo que es su opinión en respecto con esta. Si bien la pena de muerte o pena capital ha existido a la par con la humanidad, teniendo sus inicios en la antigua Roma, actualmente este tema es muy discutido en todo el mundo y hay algunos países que optan por esta pena de muerte, como lo son Estados Unidos, Arabia Saudita, China, Afganistán y Pakistán, me parece. Estos países encabezan la lista de los países con más ejecuciones en cuanto a la pena capital. Me parece que cumplen lo que es un 80% del total de ejecuciones. Ahora bien, centrándonos en México, al igual que en la antigua Roma, se viene manifestando lo que es la pena de muerte desde la prehistoria, pero ya actualmente se tiene registro que la última iniciativa que se realizó para aplicar la pena de muerte fue el 19 de febrero de 2009, en la cual el Partido Verde Ecologista proponía que se
que se reformaran los artículos 14, 18 y 22 de la Constitución. ¿Esto para qué? Para establecer nuevamente las bases que permitan al legislador federal tomar cartas en los supuestos para aplicar la pena de muerte en delitos como son terrorismo, privación ilegal de la libertad y homicidio calificado, argumentando que el Estado mexicano debe optar por medidas urgentes para garantizar la seguridad de sus habitantes. Ahora bien, yo a lo que voy, ¿cuál es tu punto de vista sobre la pena de muerte? ¿Qué es lo que opinas de esta? Bueno, en ese caso, como mencionas, el tema de pena de muerte es un tema muy hablado en el sentido porque algunos países, como mencionas, la existe, y en este caso nuestro país todavía no maneja ese tipo de pena de muerte. En este caso me parecería bien en el aspecto porque los delincuentes cada vez son más, se están cometiendo más delitos, más robos, más secuestros. Ahorita con la nueva ola del narcotráfico está como que desatando muy feo la violencia en el país. Me parece, desde el punto de vista bueno, en el sentido de, dependiendo de la gravedad que tenga el conflicto, el delito, lo que sea, porque la sociedad ya se está armando por sí misma, y en lugar de tener una mejor sociedad, ya se está contaminando una nueva sociedad. Me parece muy bueno tu punto de vista, pero hay un autor, un profesor en sociología, se llama Castellanos Tena, el cual nos menciona que la pena de muerte no sirve como ejemplo para quienes han delinquido, porque aún así en los lugares donde existe no se ha bajado el índice de delincuencia. Ahora bien, hay que destacar que vivimos en un Estado de Derecho, estamos regidos por normas por todos lados. Entonces, ¿cómo justificarías tú el hecho de privar de la vida a alguien por cometer un delito cuando la misma Constitución, cuando la misma ONU manifiesta que la vida es un bien jurídico protegido y no se puede violentar por ninguna situación? Muy bien, en ese aspecto que tú hablas de la vida. Me parece un concepto considerable porque todos nos regimos a base de lo que es nuestra vida. Pero también en ese caso, ahorita nuestro país está muy violentado y principalmente quitan la vida a los ciudadanos, cosa que a lo mejor podrían delinquir, pues ya delinquen, pero ya quitándole la vida al ciudadano. Me parece una ya falta de moral ya en el Estado, en cualquier Estado, y seguramente los estados del norte, donde está habiendo más violencia. Me parece el concepto muy bueno en el caso de que se debata de que es considerable la vida, y porque está a un lado que dices que la ONU está interviniendo. Obviamente yo consideraría en ese caso la gravedad que tenga el acto, o ya sea la violencia al cual se trata el ciudadano. Porque ya estaban apareciendo ya lo que son narcomantas, o desmembramientos, que eso ya no va, o sea, cada vez se está psicotizando más, o sea, está haciendo que la propia gente se arme de valor y haga con su propia cuenta de justicia. Entonces, para eso, ¿para qué tenemos la justicia? ¿Para qué tenemos los policías? ¿Para qué tenemos el sistema penitenciario? Estamos pagando con los impuestos que nosotros ganamos, estamos pagando los sueldos, estamos sosteniendo ese sistema, y el sistema no se ve reflejado en la sociedad, porque incluso hasta los mismos policías delinquen. Entonces, en ese caso, ¿cómo podemos nosotros? En mi caso, yo podría decirte que me parece bien el concepto ese, pero dependiendo de la gravedad que tenga el conflicto o el delito. Entonces tú mencionas que dependiendo de la gravedad del delito es como se debe optar por ejecutar la pena de muerte. Exactamente. Pero ahora bien, viéndolo desde tu ramo, la psicología, ¿no crees que la pena de muerte sería no llamémoslo imposibilidad, sino que más bien impediría lo que es la rehabilitación del sujeto que delinque? En ese caso, de parte de mi ramo, que es la psicología, te puedo considerar o hablar o comentar que, bueno, por lo que yo creo, las cárceles o los sistemas penitenciarios son para reformar a los que delinquen, a los delincuentes. En este caso, está viendo últimamente que esos delincuentes
tienen más favores, tienen más privilegios adentro de la cárcel que lo que está afuera. Ahorita lo muy sonado fuera del choque. En ese caso, están mejores ahí dentro y no se reforman. Es una mentira que se reformen porque siguen los mismos con... ¿Cómo poder compartir eso? Siguen haciendo sus manejos, ya sea de droga o de dinero, desde dentro de la cárcel. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo se reforman ellos? No hay forma en que ellos se reformen. Incluso tienen mejores privilegios que aquí afuera. Y muchos, bueno, he ido por noticias, por la radio, que mencionan a ellos que están mejores adentro de la cárcel que afuera, por los confrontamientos que hay entre grupos armados y todo eso. Entonces, en mi punto de vista y en el punto de psicología, la pena de muerte puede surgir dos cosas. La primera, que se pueda como que atemorizar a la sociedad y al mismo ciudadano que puede delinquir. Eso significa que lo va a hacer pero con el miedo, ¿sí me entiendes? Sí. O puede hacerlo como una forma de derrota. Como que tú me dices que me vas a dar una pena de muerte, y el delincuente va a decir, a ver, sí es cierto. Porque ahorita, como se está viendo, no hay un control. Entonces te encierran 5, 2 o 3 años, y esos 2 o 3 años las vives bien, incluso mejor que en la sociedad. En mi caso, en el punto de psicología, te puedo decir que bueno, como personas, como seres humanos, valoramos la vida. Es un punto muy bueno en lo que tú me estás comentando. Pero en este caso, el delincuente ya no va a reformarse. Por lo mismo, porque ha vivido bastante tiempo delinquiendo. Entonces, una conducta totalmente aprendida que se va reformando, pero no en un año, en 2 años. Depende de la gravedad del delito. Y obviamente el Estado de Derecho, o la cárcel, o los propios policías, o los que están ahí dentro, ellos deben de empezar a reformar a los reos, pero en este caso no lo hacen. Incluso hasta se alían o ayudan a los delincuentes, para delinquir o cometer más delitos. Ahora bien, retrocediendo un poco, ves que te había comentado que lo que es la pena de muerte se ha registrado desde la antigüedad. ¿No crees que al utilizar la pena de muerte estaríamos retrocediendo un poco como sociedad? Porque esta pena de muerte anteriormente era llamada la famosa ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿no crees que esta pena de muerte se utilizaría más que nada como un instrumento de venganza? En ese punto sí lo considero. En este caso sí lo considerarías, pero te puedo decir una cosa. Ahorita la sociedad está armando su propio juicio por su propia mano. Actualmente escuché en las noticias que en un pueblo de Puebla hicieron o quemaron a 2 personas. En ese caso, la propia sociedad ya se hartó de tanto eso que está sucediendo, que los policías no hacen nada y que los sistemas penitenciarios no ayudan a reformar a los reos o a los que delinquen, como tú mencionas. En ese caso, la sociedad ya no es un retroceso, lo estamos viendo actualmente, porque ya se cansó de esperar que la justicia o los policías hagan algo. Y en ese caso no estamos retrocediendo, se está viendo actualmente. Entonces es un problema ya común que se está viendo. Y como es algo ya común, ya la gente ya no se espanta. Al contrario, ya busca ahora sí que busca mejores cosas para poder, ¿cómo te digo? Para atrapar a los delincuentes. Ya hay sistema de destino vigilante. Ahorita con lo que te comenté de que quemaron a 2 personas que fueron los encuestadores al final de cabo, pero pensaron que eran delincuentes. Entonces ya lo que pasa es que si ya inclusive un niño entraba a robar un domicilio, ya lo someten bajo sus propias reglas. Entonces, ¿dónde queda la justicia? ¿Dónde quedan las normas de los sistemas judiciales? Porque ya la sociedad está tomando ya sus propias normas. Entonces ya es la sociedad contra el sistema judicial, en este caso. Y lo que tú me mencionas, lo que te vuelvo a reiterar, es que no estamos retrocediendo. Esto es algo que está bien actualmente. Bueno, tus puntos de vista son muy válidos, son muy buenos, y me gustaría finalizar agradeciéndote por tu punto de vista sobre este tema que es la pena de muerte. Muchas gracias, en este caso.
Buenas tardes, nos encontramos con la abogada Patricia Hernández Pérez, a la cual le vamos a hacer una pequeña entrevista sobre la pena de muerte. Patricia, ¿qué opina usted sobre la pena de muerte? ¿Cree que se debe implementar aquí en México o no? Considero que México no está preparado para ello. Los tiempos que vivimos actualmente en cuestión de cierta comisión e incremento de delitos, no estaríamos resolviéndolo con una pena de muerte, al contrario, estaríamos, considero desde mi punto de vista, retrocediendo, incluso llegar a la ley del talión de ojo por ojo, diente por diente. Estaríamos violando lo que son los derechos humanos fundamentales de un ser humano. Entonces, considero que, México no está en estos momentos preparado para ello. Entonces su postura es que está en contra de la pena de muerte. Sí, estoy en contra. Uno de los argumentos más trillados en cuanto a la pena, que esté a favor de la pena, es que se puede restaurar la armonía social. Es decir, puede haber un control en la sociedad, ya que esto puede servir como intimidación, tanto para personas que no han cometido delitos, como para algunas otras que ya lo han cometido y llegan a salir, y de esta manera detenerlos un poco. ¿Qué opina usted de esto? Considero que no es así. Ha existido actualización de las reformas jurídicas en diferentes ámbitos, tanto en el aspecto penal, tanto en aspectos administrativos, fiscales, que han servido en cierta forma para hacer de conocimiento a la sociedad: si no pagas este impuesto se te va a incrementar, si cometes este delito en cuestión de secuestro se incrementó lo que es la sanción. Pero continúan los delitos, los contribuyentes siguen evadiendo impuestos. Creo y considero que no por incrementar una ley que en cierta forma va a establecer sanciones más de tipo correctivo para que la sociedad vea que se está haciendo algo, la persona va a cambiar. Esto ya también depende de valores, de ciertos principios éticos que conserva la persona. Entonces, considero que no sería de una forma de hacerle ver a la sociedad que es la solución para un control de ellos. Entonces, o de uno mismo, ¿no? ¿Usted está totalmente convencida en la rehabilitación de los condenados, de los presos? Sí. Totalmente. Sí. Bien, otra de las razones por las cuales las personas normalmente están a favor son por las razones económicas. Es decir, al eliminar a cierta persona se pueden disminuir los gastos que se generan en las cárceles, ya que, como todos sabemos, todos estos gastos provienen de los impuestos de toda la sociedad mexicana. ¿Qué piensa usted sobre esto? Considero que no se ha establecido lo que es un plan de trabajo desde, ciertos niveles, ya que el utilizar a personas que en cierto momento han cometido algún delito, el privarlos de la vida no soluciona nada, al contrario, se vuelve más agresiva, considero, las personas, incluso desde el ejecutor, tanto el que da la orden como el que lo ejecuta. Entonces, hay una serie de principios que, se pierden. Entonces, ¿por qué no utilizar a esta gente como mano de obra barata para, en cierta forma, ciertos productos? Permitir ciertas empresas, ciertas industrias que formen parte de la producción de mano barata que realizan estos internos, con la finalidad de un crecimiento económico, que incluso hasta viene el desarrollo social, económico, y por qué no, también el llegar hasta incluso exportar ciertos productos, y esto viene beneficiando. Así como se ha permitido que ciertos mexicanos acudan al extranjero en cuestión de indocumentados, ¿por qué no aprovechar la mano de obra de los internos y barata y producir, ¿no? Y en relación a lo que decía, en el sentido de, la reinserción o no reinserción de un interno, considero de que también no hay un plan de trabajo para realmente criminológico el del estudio de él, pero sí realmente el de producir económicamente, pues lo podemos lograr con ellos, ¿no? El de crecer socialmente también.
Bueno, sin más que decir, le agradezco mucho su participación, muchos de sus argumentos fueron muy buenos para mostrar su postura. Le agradezco. Sí, gracias, muy amable.